En este vídeo vamos a ver cómo tratar los problemas electrostáticos con el programa FEM. Si nosotros definimos un problema nuevo dentro del programa FEM y decimos que es un problema electrostático, lo primero que tenemos que hacer es definir un dibujo, ya veremos bastantes ejemplos, y a partir de ahí dentro de ese dibujo tenemos que darle propiedades. En nuestro programa tenemos un menú de propiedades. Dentro de ese menú de propiedades tenemos una librería y esa librería tiene una serie de materiales, normalmente materiales aislantes. Nosotros podemos pasar elementos de esta librería a nuestro modelo y en el modelo crear nuevos materiales. Si creamos un nuevo material y si lo pasamos a la librería, lo tenemos para otros problemas. Cuando nosotros abrimos o creamos un nuevo material, podemos ver sus propiedades. En este caso, por ejemplo, la mica. Las propiedades más importantes son el nombre. El nombre solo es indicativo, no significa nada. Y lo importante realmente para cálculo es la permitividad. Normalmente la pondremos que es igual en los dos ejes, el eje X y en el eje Y, y la densidad de carga en el caso de que lo hubiera. Otro elemento muy importante son las condiciones de contorno, que se definen a partir de una línea. En esa línea nosotros podemos definir diferentes propiedades. Lo más normal es o tensión fija, muchas veces en todos los problemas tiene que haber un punto de potencial cero, o carga superficial en esa línea. Y después tenemos las propiedades de simetría, que son las periódicas y antiperiódicas, pero eso las trataremos más en profundidad dentro del cálculo magnético. También podemos crear conductores. Nuestro problema, la característica que tienen los conductores es que tienen el mismo potencial en toda su longitud y tú en ellos puedes determinar o puedes indicar si tiene una carga determinada o tiene un voltaje determinado. Y el programa calculará la otra variable. Lo veremos en el último ejemplo. También podemos definir propiedades de punto. Lo mismo, las propiedades de puntos más importantes serán o el potencial o la densidad de carga. Si nosotros, por ejemplo, queremos definir una línea eléctrica, podemos definir cada uno de los conductores simplemente como un punto y especificar la tensión de la línea eléctrica. Queremos hacer ya el problema, por tanto hemos hecho el dibujo, le hemos asignado unas propiedades. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un mallado para comprobar que el problema está más o menos bien definido. Ese mallado por defecto en este programa es automático, pero si se quiere en un área determinada, se puede poner que el mallado sea manual, al tamaño que se desee, por si se quiere más precisión en un punto. Por defecto está marcado esta casilla de mallado automático. Si se desmarca, te permite determinar el tamaño de la malla en las unidades con las que estés trabajando. Una vez que tenemos el mallado hecho, podemos apretar el botón de cálculo y a partir de ahí ya ir al postprocesador y a la visualización. Cada vez que se haga cualquier cambio en el preprocesador de propiedades, hay que rehacer los cálculos. Si ya estamos en el postprocesador, pues hay que ver un poco las herramientas más básicas, que serían todas las herramientas de zoom. Zoom más grande, más pequeño, zoom automático, zoom de un área. Las herramientas de mover, que se puede hacer a través de estos botones o a través de las flechas del teclado. Las herramientas de rejilla, del tamaño de la rejilla. Abrir un fichero, por defecto se abre automáticamente el que se acaba de crear. Herramientas para seleccionar un punto, una línea y un área y a partir de ahí tomar medidas. Las herramientas para visualización y cálculos de circuitos. Y las herramientas para visualizar mallados, líneas de campo, colores, vectores. Si nosotros queremos hacer medidas de punto, tenemos que tener seleccionada la herramienta punto y a partir de ahí marcar en un punto concreto del
de nuestro procesador y nos dará toda una serie de medidas. Esa serie de medidas son las coordenadas, la tensión, la densidad de carga, el campo eléctrico, la permitividad y la energía electrostática. Si nosotros lo que queremos es hacer gráficas sobre una línea, podemos marcar una línea cualquiera y sobre esa línea cualquiera, marcando este icono, nos da una serie de posibles medidas, que serían tensión, densidad de carga, campo eléctrico. Las que son vectoriales permite hacer que sea perpendicular o tangencial a esa línea dibujada. Y a partir de aquí se obtienen medidas sobre la línea que se ha dibujado. En este caso es el campo eléctrico en un conductor de alta tensión de 2 capas. También podemos hacer cálculos sobre una línea. Si nosotros seleccionamos una línea cualquiera, nos vamos al menú integral, nos sale el menú de qué queremos medir, lo que sería campo eléctrico. Si nosotros seleccionamos integral de campo eléctrico tangencial a la línea, lo que vamos a determinar es el potencial a lo largo de esa línea. Si determinamos densidad de carga normal a una línea y esa línea es cerrada, es toda la carga que tenemos encerrada. Se pueden medir longitudes, calcular fuerzas, pares. Si seleccionamos la herramienta área, podemos seleccionar un área que normalmente se pone en este color verde intenso. Nos sale un menú de qué tipo de integral queremos hacer. Pues podemos calcular el área, el volumen de ese elemento, la fuerza o el par. Si nosotros tenemos algún conductor en el circuito, pues con este botón de circuito de forma de condensador podemos determinar la tensión y la carga que tiene ese conductor. Para visualizar elementos gráficos con esta herramienta de aquí, con este botón, podemos ver líneas equipotenciales, determinar cuántas líneas queremos. Se puede poner, me parece que entre 1 y 200, no estoy seguro ahora. Estas serían las líneas equipotenciales, líneas de igual tensión. También podemos ir en el menú de colores. En el menú de colores podemos elegir entre diferentes elementos a visualizar: la tensión, la densidad de carga o el campo eléctrico. Normalmente lo que más nos interesará es el campo eléctrico, porque es lo que normalmente influye en la fiabilidad de un elemento aislante. En este caso hemos elegido el campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico en torno a unas placas de condensador. Podemos, por defecto, la escala es automática, se puede hacer que la escala sea manual para ver detalles de una zona concreta. También podemos ver vectores para ver la dirección del campo eléctrico. Los vectores se ajustan a la rejilla y tiene un factor de escala por si se quiere hacer que los vectores sean más grandes o más pequeños. Los vectores tienen sobre todo aplicación más en el campo magnético. En este caso estamos viendo un ejemplo de una tormenta sobre una ciudad, donde lo que se tiene es nubes en este caso a 4 millones de voltios. Todos los edificios y elementos están a potencial cero, a tierra, y automáticamente los edificios altos y acabados en punta son los que tienen el campo eléctrico más intenso. En este caso en color estamos viendo campo eléctrico. Este sería el expresor de esferas que hay en el laboratorio, donde tenemos una esfera a potencial cero, una esfera a 30 kilovoltios, las líneas equipotenciales, que tienen forma esférica, y el punto central, que es donde se concentra el campo eléctrico máximo. Vamos a abrir un ejemplo. En este caso son
tres cables sometidos a 10 kilovoltios, los tres, y lo que vamos a ver es qué estresado está el aislante. Hacemos el fichero grande, hacemos el zoom, vamos a ver un poco, pues eso, vamos a ver pues si se crea una rejilla, la rejilla se distribuye por los conductores, vamos a ver los materiales que tenemos son PVC, que es el aislante, el aluminio que está a tensión, y este es la silicona que lo utilizaremos luego. Las condiciones de contorno, son, tenemos un conductor a 10 kilovoltios y la parte exterior del conductor que está masa. Tenemos una de ellas, pues eso que vemos es, aquí para el botón. Esto es 10 kilovoltios, a tensión fija 10 kilovoltios. Si ahora hacemos el cálculo, no nos ha dado errores, vamos al postprocesador, vemos campo eléctrico y lo que estamos viendo es, pues, si miro en propiedades de punto, aquí tenemos un campo eléctrico de 3,1 kilovoltios por milímetro, aquí 2,6 kilovoltios por milímetro y en este 3,49 kilovoltios por milímetro. Pero por colores se ve claramente que este es el que tiene un campo eléctrico más intenso. Hay veces que hay que hacer un zoom en una zona para poder ver realmente bien el campo eléctrico. Voy a hacer un zoom aquí. Y entonces se puede marcar en la zona interior y aquí todavía el campo eléctrico es más grande, 4,2 kilovoltios por milímetro. Zoom automático. El problema nos pide eso, calcular el campo eléctrico máximo, ya lo hemos visto. Vamos a añadir vamos a archivar Save As como temporal para que no nos modifique el problema. Y ahora vamos a poner aquí una capa adicional. A ver, para podernos mover bien, vamos a hacer la rejilla de 1 milímetro. Ahora ya sale la rejilla. Nos movemos en este conductor y nos piden poner una capa de 4 milímetros. O sea, si este es el punto 1 milímetro, 2, 3, 4. Tengo que poner que los puntos se ajusten a la rejilla. Y entonces este es el punto 5. Y este es el punto -5. Cojo la herramienta hacer arco y digo quiero un arco de aquí a aquí, de 180 grados, otro arco de aquí a aquí, 180 grados, cojo la herramienta material, pincho aquí y digo esto va a ser silicona, voy para atrás, vuelvo a hacer el cálculo a ver si no me he equivocado en nada, veo los resultados y automáticamente por las propiedades de permitividad que tiene la silicona el campo eléctrico se ha reducido mucho en este conductor. Ahora tenemos pues 0,7 kilovoltios por milímetro. Hay otros elementos, pero esto ya lo sabéis vosotros, para practicar. Cierro el ejemplo. Este sería otro ejemplo de campo electrostático. Lo importante que son las puntas. En este caso tengo un elemento acabado en un círculo y hay un reparto uniforme del campo eléctrico y el otro acabado en punta donde hay una concentración de campo. Y el último ejemplo, vamos a ver nuestra propia tormenta.
Abrimos el ejemplo. Lo mismo, pues vamos a ver un poco qué propiedades tenemos, qué materiales. Tenemos simplemente aire. Dentro de condiciones de contorno tenemos la alta tensión, que sea la nube, tierra. Si yo cojo este trozo de nube, pues me dice eso que está a 1.000.000 de voltios. Veo la rejilla. Hago los cálculos. Veo los resultados. De estos resultados, pues quiero que además me aparezcan líneas equipotenciales. Quiero que además me aparezca una gama de colores para ver claramente dónde está el campo eléctrico máximo. En este caso lo que tenemos es, ahora quitaré unos elementos, tengo un campo eléctrico muy intenso en este edificio que es puntiagudo, tengo un campo eléctrico intenso en esto que representará una cometa que está volando entre la nube y un edificio, y estos dos puntos que serían pararrayos. En este caso lo que podemos ver es cómo reducir el campo eléctrico en este edificio. Si lo achaflanamos, voy a archivarlo como temporal. Pues ahora sobre este cojo la herramienta achaflanar, cojo este punto y le digo que quiero de 0,25 metros. Ya tengo la iglesia achaflanada, le hago el cálculo, veo los resultados, lo pongo en la misma escala de antes. Bueno, no sé si se puede observar, pero el campo eléctrico se ha reducido mucho. Si nosotros vamos a, en este caso, nuestro conductor, tengo aquí el cometa que está flotando aquí en medio, y lo que me dicen que está a 650 kilovoltios. El hecho de estar flotando entre medio de la nube y el suelo hace que este cometa está a 650 kilovoltios y por tanto si yo tengo un hilito y la sujeto no es bueno para mí. Y después, ¿por qué los rayos caen en los pararrayos? Si hago un zoom en la casa, pues se puede apreciar claramente el campo eléctrico súper intenso que se tiene en la punta del pararrayos. Si yo quiero desactivar los pararrayos, pues simplemente en vez de decirles que están a potencial cero, los selecciono. Están puesto como que están a potencial cero y les digo que como si no estuvieran, que no tienen ninguna propiedad. Le hago el cálculo y automáticamente, fijaos que el campo eléctrico en torno a mi edificio, vamos a poner la misma escala, el campo eléctrico ha bajado muchísimo. Ahora el campo eléctrico está concentrado solo en estas esquinas del edificio, pero es mucho más pequeño que antes.